Seguridad pública. Proceso penal acusatorio y juicio oral. Esbert Benavente Chorres Juan David Pastrana Verdejo. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el 18 de junio de 2008, establece que el proceso penal será acusatorio y oral, debiéndose, en un plazo no mayor de 8 años contados a partir de la fecha antes mencionada, adoptar el citado proceso penal tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas. Frente a ello, es objetivo del presente estudio establecer la relación entre este modelo de justicia penal con el tema de la seguridad pública, en el entendido de que la población al reclamar un clima de estabilidad y tranquilidad para el ejercicio de sus derechos, exige tener la certeza de que toda persona que cometa un delito será juzgada a partir de un proceso penal justo, rápido y transparente, por lo que, el nuevo proceso penal que se adopte deberá cumplir con los cometidos antes mencionados. Por tanto, por medio de este estudio se demostrará que el proceso penal acusatorio, al regular el juicio oral, presenta las condiciones básicas que coadyuven al mantenimiento de la antes citada seguridad pública. Palabras claves: seguridad pública, proceso penal acusatorio, juicio oral. The amendment to the Constitution of the United Mexican States on June 18, 2008, has led to the adoption of the adversarial system prone to adversarial as a paradigm of Mexican criminal justice. This has also led to the adversarial system adopted in the federal state during 8 years counted with the quoted constitutional reform. In this regard, the study aims to establish the relationship between the criminal justice model to the issue of public safety, on the understanding that the population claiming a climate of stability and tranquility for the exercise of their rights demands have certainty that anyone who commits a crime will be judged through a criminal proceeding fair, expeditious and transparent, so that the new criminal procedure adopted should meet the tasks mentioned above. Therefore, through this study will demonstrate that the adversarial criminal process by regulating the trial presents the basic conditions that contribute to the maintenance of public security cited above. Keywords: public safety, adversarial system. Mediante el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, se reforman los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, las fracciones XX, Y y 23 del artículo 73, la fracción 7 del artículo 115 y la fracción 13 del apartado B del artículo 123, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se adopta, como sistema procesal, el denominado proceso penal acusatorio y oral, asimismo, y sin exceder el plazo de 8 años contados a partir del día siguiente de la publicación del mencionado decreto y previa declaratoria de incorporación, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales necesarios a fin de incorporar el citado sistema procesal. Ahora bien, en la literatura especializada se señala que la adaptación del proceso penal acusatorio y oral responde a la reforma que, en la actualidad, experimenta América Latina. México no es la excepción debido a la crisis de legitimidad del modelo de justicia penal imperante en la citada región. En ese sentido, consideramos que dicha crisis se debe al fracaso del anterior sistema procesal penal en relación con la garantía constitucional de la seguridad pública entendida como la protección que se genera a partir de los mecanismos de control penal y del mantenimiento de la paz pública,
mediante acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneren, particularmente a partir de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preventivas. En esa inteligencia, opinamos, y ese es el objetivo del presente estudio, que la puesta en marcha y estructuración del proceso penal acusatorio y oral giran en torno a la adopción de una nueva dinámica procesal que procure los fines señalados en el párrafo anterior. Para ello, pasaremos revista, en primer lugar, a lo que entendemos por seguridad pública: concepto, contenido y manifestaciones. En segundo lugar, describiremos la estructura del proceso penal acusatorio y oral, a fin de demostrar que cada una de sus etapas ha sido diseñada para lograr los objetivos que persigue la citada garantía constitucional, entre estos, el de contar con una eficaz procuración y administración de justicia, y, en tercer lugar, resaltaremos una de las etapas del mencionado proceso penal, esto es, el juicio oral, considerado como la fase central del sistema acusatorio, al ser el marco donde se materializa el control penal a partir del dictado de la sentencia respectiva, luego de haberse desarrollado el respectivo debate-control, como objetivo de la seguridad pública, que se ve legalizado y, sobre todo, legitimado, por la actividad desarrollada en la audiencia de juicio o debate oral. En suma, buscaremos establecer una relación entre la seguridad pública como razón de justificación y el proceso penal acusatorio y oral, en especial con la audiencia del juicio oral. Seguridad pública. La adopción de un modelo de justicia penal representa, además de sus implicaciones jurídicas, sociales, económicas y culturales, una decisión política tomada de la agenda de gobierno de un país, a fin de cristalizar, en este tema concreto, las aspiraciones, exigencias y expectativas de los gobernados en torno al manejo del problema de la delincuencia o criminalidad. Así, en el caso concreto de México, y a raíz de la reforma al artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 18 de junio de 2008, se ha adoptado el modelo acusatorio y oral. Ello, como se indicó en el párrafo anterior, es la expresión de la actual política pública en torno al tema de la criminalidad, es decir, su prevención y sanción, en donde, en este último punto, lo que se pretende es la regulación de un proceso idóneo para la investigación y juzgamiento de los delitos, dado que, si este objetivo se logra, generaría en la población tanto un estado como un sentimiento de tranquilidad y confianza para con su administración de justicia. Frente a lo señalado, entendemos que la justificación y explicación de haber adoptado el proceso penal acusatorio radica en los términos de la seguridad pública, entendida, y siguiendo al profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Agustín Herrera, como uno de los derechos más demandados de la población mexicana, apreciación que se extiende a las demás sociedades que conforman el orbe mundial, y no solamente por la criminalidad local que cada país sufre, sino, además, y en palabras del profesor de la Universidad de Salamanca, Nicolás Rodríguez García, una globalización de la delincuencia que exige hablar, en la actualidad, de una globalización de la justicia penal. En esa inteligencia, y de acuerdo con el Latino Barómetro, para 17% de los latinoamericanos la falta de seguridad personal es uno de los problemas más importantes en su sociedad, solo superado por el desempleo,
esta cifra casi se duplicó entre 2003 y 2006. En muchos países, entre ellos Brasil, Colombia, El Salvador, Guatemala y México, la seguridad personal es el desafío más directo que enfrenta la sociedad. Asimismo, según un estudio realizado conjuntamente por el Banco Interamericano de Desarrollo y universidades en 6 países latinoamericanos, las tasas de criminalidad violenta y de delitos en contra de la propiedad son ahora 6 veces más altas en América Latina que en el resto del mundo. Más de 4 de cada 10 personas asesinadas con armas de fuego en el mundo mueren en América Latina, aun cuando la región representa menos de 10% de la población mundial. México no está exento a esta situación de violencia a raíz de la comisión de ilícitos penales. En ese sentido, para el Instituto Ciudadano de Estudios sobre Inseguridad, ICESI, en el país se cometen 11.246 delitos en promedio por cada 100.000 habitantes. Entidades federativas con mayor incidencia delictiva son Baja California con 20.720 y el Distrito Federal con 19.663 delitos, Quintana Roo con 16.364 y el Estado de México con 16.147 delitos. Frente a esta realidad, las estadísticas oficiales solo reconocen 336 delitos en promedio, es decir, solo registran los delitos que son denunciados ante el Ministerio Público. Este marco describe la denominada inseguridad pública o inseguridad ciudadana, entendida como la sensación de peligro físico o contra los bienes personales de los miembros de una comunidad, la presencia de una ansiedad concreta sobre el delito, la ausencia de un sentimiento generalizado de bienestar y, por el contrario, la existencia de un miedo a la violación de los derechos fundamentales. En ese sentido, esta figura denota una inseguridad objetiva que expresa una relación razonable entre el miedo que experimenta el ciudadano y su nivel de exposición cierta a una o varias formas concretas de agresión delictiva, vulnerabilidad. En segundo lugar, implica una inseguridad subjetiva que se expresa como un miedo difuso a la delincuencia que no necesariamente se corresponde con la vulnerabilidad específica del ciudadano que la experimenta. En lo que respecta a México, la inseguridad pública se agudizó con la crisis económica de 1994, aunado a un contexto de un aumento de la oferta y demanda de drogas en relación entre México y Estados Unidos. En la actualidad se concibe como uno de los problemas nacionales más importantes y se puede reconocer como un riesgo a la seguridad de la nación, es decir, del conjunto de los ciudadanos mexicanos en la medida en que afecta su calidad de vida y que erosiona el tejido social. Ante este cuadro surge la necesidad, como política pública, de revertir la situación antes descrita y lograr así la denominada seguridad pública. En efecto, para que la inseguridad haya podido cristalizarse sobre la delincuencia o reflejarse en ella, ha tenido que haber una mala gestión en torno al tema de la seguridad que haya preparado el terreno tieso, en otras palabras, si una cierta forma de vulnerabilidad social constituye el terreno sobre el cual puede prosperar la inseguridad, su cristalización supone un tratamiento inadecuado de los problemas de seguridad. Así, por seguridad, y desde un aspecto subjetivo, se refiere al sentimiento de una persona que no tiene peligro, y desde un aspecto objetivo se identifica con la ausencia real del peligro. Ahora bien, la seguridad pública es definida como la protección que se genera a partir de los mecanismos de control penal y del mantenimiento de la paz pública,
mediante acciones de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas que la vulneren, particularmente a partir de los sistemas de procuración e impartición de justicia y de los sistemas de policías preventivas. Por su parte, Martínez Garnelo ofrece un concepto amplio y otro restringido de seguridad pública. Así, desde una perspectiva amplia, la seguridad pública se refiere a los programas, principios, estamentos, niveles, formas y calidades, en que el Estado establece una gran diversidad de aspectos legales, operativos y técnicos que redundan en la prevención, vigilancia, control, auxilio, regulación, protección y respeto a favor de los gobernados, ya sea contra la violencia, el delito, la delincuencia organizada, las acciones criminales, la impunidad o contra la corrupción, etc., con el único y evidente propósito de establecer y prestar los mecanismos estructurales de una supraespecialización, dentro de estos rubros, encuadrándose el conjunto de sus acciones como la prestación de un nítido y transparente servicio de seguridad cuyo fin teleológico, lo remarca la ciencia del derecho, dentro de un conglobante sistema de 10. No es objetivo de este estudio analizar las causas de la inseguridad pública, sin embargo, téngase presente que todas las formas de violencia no son sino las manifestaciones extremas de conflictos generados por procesos de orden económico, político y social que develan causas de fondo que, en última instancia, hunden sus raíces en lo más profundo del malestar de la civilización y, a su vez, del individuo. En estas mismas causas de fondo podemos observar la generación de los procesos económicos, políticos y sociales de creación de las condiciones inseguras para la existencia de determinados grupos de población que explican su vulnerabilidad ante los riesgos derivados tanto de fenómenos físicos como de procesos científico-tecnológicos que, en su manifestación extrema, degeneran en desastres. Al respecto, véase Jaime Courbet, Paz impuesta / seguridad ilusoria, en Encrucijadas de la seguridad en Europa y las Américas, Cardona Labatut, Labaux Sánchez, y Dies, Centro de Estudios Políticos e Internacionales y las Facultades de Ciencia Política y Gobierno y de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá, 2004, p. 26. Vigilancia nacional, estatal o municipal. Por otro lado, desde una perspectiva restringida, precisa que la seguridad pública es el conjunto de actividades, programas, medios y técnicas establecidas por el Estado, cuyo fin directo e inmediato es el encaminar la diligenciación, valorativa y evaluativo de estos programas que representan la regulación, la prevención y el control del delito. Para nosotros, la seguridad pública debe ser entendida en un doble sentido, como servicio, si el enfoque parte de la responsabilidad del Estado, y como un derecho constitucional, si partimos de la persona. En efecto, la seguridad pública es, para el Estado, un servicio, artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su objetivo, ampliamente comprendido, es mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentaciones, colaborar en la investigación y persecución de los delitos, delincuentes e infractores, auxiliar a la población en casos de siniestros y desastres. Asimismo, para las personas,
la seguridad pública vendría a ser el derecho constitucional de gozar de una situación de tranquilidad y estabilidad tal que les permite ejercitar de forma libre y responsable los derechos y libertades reconocidos constitucionalmente. Artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Frente a ello, es responsabilidad del Estado evitar las alteraciones al orden social, y por el contrario desplegar toda actividad social tendiente a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de sus derechos constitucionales. En ese sentido, su obligación es lograr el tránsito de un estado de inseguridad a uno de seguridad, donde los ciudadanos puedan esperar una respuesta pronta, eficaz y honesta por parte del Estado frente a cualquier situación de violencia, por más insignificante que sea.